Bueno, yo le voy a ministrar algo que tiene mucho fundamento y le quiero poner base a todo esto que le voy a hablar, ¿ok? Quiero hablarles de fe, o de niveles de fe, o de tamaños de fe. Y le quiero poner base en lo que le voy a decir, porque cuando hablamos de la mega fe, suena un poco raro, ¿no? Suena como, ¿qué es eso de mega? ¿Y qué es la mega fe? ¿Y qué tiene que ver con eso? Entonces yo voy a omitir la palabra mega y le voy a hablar de una fe grande. Porque mega significa grande. Levante su mano conmigo y diga, mega significa grande. Es algo extenso. Por eso cuando decimos, he ido a un megacentro o a una mega iglesia, se denominan así porque son muy grandes. Entonces, si en alguna ocasión yo hablo de mega fe, no se me vaya a volver religioso ni a decir qué está diciendo, qué está hablando. Simplemente lo voy a traducir por una fe grande. Levante su mano conmigo y diga, para este tiempo... No, así no se lo cree nadie. Esta mañana estaban más vivos, aunque había menos gente. Diga, para este tiempo necesitamos una fe grande. Pastor, ¿y por qué necesitamos una fe grande para este tiempo? Porque los peligros de este tiempo son peligros grandes. Los gigantes son grandes. Los desafíos son grandes. Y para vencer problemas grandes necesita una fe grande. ¿Me está escuchando? Ahora, es sumamente importante hablar del tema de la fe, porque lo que usted recibe es exactamente según lo que cree o puede creer. Usted no va a recibir más allá de su fe, ni va a recibir más de lo que cree. Jesús en cierta ocasión dijo, conforme tu fe, así te sea hecho. Mateo capítulo 9, verso 29, dice que les tocó los ojos a dos ciegos, diciéndole, conforme vuestra fe, así os sea hecho. Porque los ciegos vinieron de Jesús y le dijeron, Señor, si tú quieres, puedes darnos la vista. Y entonces Jesús le dijo, según vuestra fe, así os sea hecho. Según lo que creéis, eso es lo que va a venir. Así que quiero ponerle como base esta verdad. Lo que recibo o lo que recibe está íntimamente relacionado con lo que cree. Levante su mano conmigo y diga conmigo, lo que recibo está íntimamente relacionado con lo que creo. Si usted no puede creer, usted no puede recibir. ¿Me está escuchando? Ok, entonces, hay quien tiene poca fe y quien tiene una grande fe. Le dije que vivimos tiempos difíciles y tenemos que pelear con gigantes de gigantes, con soluciones casi insuperables. Estamos viviendo tiempos y épocas donde realmente para estar de pie, para vencer, para conquistar y para tomar lo que necesitamos, necesitamos una mega fe. Necesitamos una fe grande. Porque con la fe pequeñita que hemos estado subsistiendo, solo te va a dar para subsistir. Solo te va a dar para comer migajas. Solo te va a dar para solucionar algunos problemas. Pero para algo grande, usted necesita una fe grande. Los problemas presentes, quiero que me escuche, los problemas presentes que se le presentan en la vida, usted ya no los puede asumir con una fe pequeña. Necesita una fe grande para problemas grandes. Y le voy a poner base en lo que le digo. No se puede vencer ni obtener cosas grandes con fe pequeña. Usted ha visto pastores, ministerios, creyentes que tienen una fe pequeñita, la iglesita, la reunioncita, vamos a orar a nuestro Diosito, porque tienen una iglesia pequeñita, porque tienen una fe
pequeña. Para entrar en este lugar, no pudimos entrar en este lugar con la misma fe que entremos en el anterior lugar. Porque para entrar en un desafío como entremos en este lugar, no éramos 500 personas, ni siquiera éramos 300 personas. Para entrar en este lugar, tuvimos que tener una fe grande. ¿Me está escuchando o no? Ahora, le voy a poner base en lo que digo. La Biblia dice, Marcos capítulo 7, verso 24. Quiero que lea conmigo este texto. Saliendo Jesús de allí, a la región de Tirón y de Sidón, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió Jesús y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Denle un aplauso a Dios por esta escritura. Así que después vamos a hablar de esta mujer, pero Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. Tu fe es grande. Sin embargo, en Mateo capítulo 14, verso 21, mientras Jesús le dice a esta mujer, tu fe es grande, hágase contigo conforme quieres. En Mateo capítulo 14, verso 21, cuando Pedro quiere andar sobre las aguas, Jesús le dice exactamente, al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que a una mujer le dice, tu fe es grande, pero a otro hombre le dice, hombre de poca fe. No le dice que no tienes fe, le dice que tiene poca fe. ¿Me está escuchando? Así que a la mujer, grande es tu fe, y a Pedro le dice, hombre de poca fe, porque hay fe que sirve para ciertas cosas y para alcanzar ciertos niveles, pero para otras cosas y para otros niveles es insuficiente. Usted ha estado estancado o no ha tomado desafíos en la vida. Usted no ha dado los pasos que Dios le mandó a dar. O quizá está en el lugar que está porque tuvo poca fe, porque no le creyó a Dios. En la vida van a pasar las oportunidades y no solo es bueno que pasen oportunidades. El quid de la cuestión es cómo reaccionamos a las oportunidades que pasan en la vida, los desafíos que Dios nos provoca. Mateo capítulo 17, verso 20. Porque nosotros, mire lo que pasa aquí. Los discípulos oran por un muchacho lunático y comienzan a orar por él. Comienzan a orar y a orar. Y el padre se cansa porque no pasa nada. Y va donde Jesús y le dice, tus discípulos oraron, pero no pasó nada. Entonces Jesús fue, reprendió el demonio de ese muchacho y lo liberó. Y Mateo capítulo 17, verso 20 dice, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le responde, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada será imposible. ¿Por qué no echaron el demonio fuera? No lo echaron porque tenían poca fe. Por poca fe. Y ahora Jesús le dice,
si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Saben lo que hemos interpretado muchas veces por ese texto? No dice si tuvierais fe de un grano de mostaza, sino como un grano de mostaza. Y usted lea la Biblia, Jesús habla del grano de mostaza y dice que es la semilla más pequeña, pero es una semilla que va creciendo y que después crece y sigue creciendo y después crece y se convierte en árbol y después se hace frondoso y aún las aves hacen nidos en esa pequeña semilla insostenible. Apenas una semilla de grano de mostaza, apenas no se ve en la mano, pero Jesús está diciendo, si tu fe fuera como un grano de mostaza, entonces esa fe va a ir creciendo y hoy vas a alcanzar una medida, mañana otra medida y pasado otra medida. El problema de muchos cristianos es que solo se quedaron con la fe de grano de mostaza, pero no la pusieron en funcionamiento, no le dieron crecimiento. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 3, conforme a la medida de fe que os fue dada. Todos tuvimos una medida de fe. Aún los incrédulos tienen fe, aunque no creen en Dios. Creen que las cosas les va a salir bien. Creen que van a salir en la mañana y van a volver. Creen que van a montar en un avión y el avión va a aterrizar. Tienen fe, pero Jesús está hablando de una fe como un grano de mostaza. Una fe que crece, no una fe que mengua. Una fe que conquista. Una fe que va de gloria en gloria y de poder en poder. Es la fe que se practica. Es la fe que no está en el sillón cruzada de piernas. Y a alguna fe de algunos creyentes les ha salido barriga porque nunca la ponen a trabajar, no creen nada, no ven nada, solo viven por la fe de los demás, que ore el pastor, que ore el líder, pero no tienen fe. Y es una fe que no está ejercitada, pero la fe ejercitada es como un grano de mostaza. Hoy alcanzas un nivel y mañana otro nivel y pasado otro nivel y al otro nivel. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Sabe por qué no se dan las cosas? Muchas veces es por no poner principios. Y ahora le voy a poner otro principio. Y otras veces es por vivir principios sin fe. Y yo saben que me encanta hablar de los principios, pero esto es un principio. Tenemos que poner principios y tenemos que poner fe. Porque la fe está sujeta a principios, pero la fe consigue las cosas cuando entramos en la esfera de lo sobrenatural. Lo único que puede abrir la puerta de lo sobrenatural se llama fe. Lo único que te conecta con lo que usted puede alcanzar se llama fe. Y necesitamos gente que tenga una fe loca. ¿Saben lo que es una fe loca? Es una fe que está por encima de los sentidos, que no tiene sentido. Porque los sentidos Dios nos los dio para la tierra. Y qué bueno es que haya gente que tenga sus 5 sentidos, que se pueda hablar con Él, que puede razonar, que puede saber cuáles son las cosas bien hechas. Pero eso está bien para la tierra. Pero la fe es el sentido que nos conecta con las cosas que no tienen sentido. La fe es la llave que abre la puerta de lo sobrenatural. Quiere decir que está por encima de lo natural, que no tiene sentido. Por eso dice la Biblia que la fe es locura a los que se pierden. La palabra es locura a los que se pierden. La cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque todos son actos de fe. ¿Cómo no va a ser locura la cruz de que alguien te pueda decir a ti que hace 2000 años alguien murió en una cruz para perdonar tus pecados? Lo que el psicólogo no ha podido quitarte la culpa, lo que eso que hiciste te está amargando. Alguien viene y te predica que alguien murió en la cruz para pagar tus pecados. Se necesita fe para entrar en lo sobrenatural, ir al Cordero inmolado por los siglos de los siglos y bajarse esa aplicación en nuestro espíritu.
Entonces, la fe no tiene sentido. Es la habilidad de creer lo irrazonable. Está bien que camine la tierra por sentidos, pero hay cosas en la vida que solo las va a alcanzar por fe. Y fe no es otra cosa que creerle a Dios. Y hay cosas tan locas en la Biblia que necesitamos gente loca en fe. Josué capítulo 10, verso 12. Él hace una oración y dice: detente en Galaón, sol, detente en Galaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Dice la Biblia que estaba persiguiendo a sus enemigos y que venía la noche y sabía que no le iba a dar tiempo a tener esa grande victoria. Y oró para que el sol y la luna se detuvieran. No voy a entrar en detalle. Científicamente es la Tierra quien da la vuelta alrededor del sol. Lo que sé es que ese día se alargó un día más. Si se detuvo la Tierra, lo que es su órbita gravitatoria se tuvo que detener. Se detuvieron los planetas, se detuvo la Tierra. Si usted le dice esto a un científico, le va a decir: usted está loco. Si la Tierra se detiene, se explota, se rompe, hay una catástrofe en toda la galaxia. Mira, eso es lo que tú dices y posiblemente es verdad si eso ocurre sin la mano de Dios. Pero por una oración alguien detuvo el día 24 horas más. ¿Por qué no le vamos a creer a Dios que las cosas imposibles pueden suceder? ¿Habrá alguien aquí que tiene una fe loca? ¿Una fe de creerle a Dios? La fe nos lleva a tomar decisiones de altos riesgos. No se puede comprar sin dinero. No se puede salir adelante. No podemos ser sanos de una enfermedad. No podemos prosperar. No podemos salir de este matrimonio que cada vez va peor. No podemos educar a nuestros hijos. No puedo salir de esta economía que me ahoga. Para eso usted necesita fe. Necesita creerle a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Porque la fe llama las cosas que no son como si fuera. Y si hay algo que necesitamos en las iglesias hoy, es gente loca. Gente que le cree a Dios. Gente que ore por enfermos. Gente que ore por muertos y los resucite. Gente que ore y eche fuera demonios. Gente que le cree a Dios. ¿Y qué es creerle a Dios? Precisamente creer en lo que Él ha dicho. La fe no está basada en lo que yo quiero. La fe está basada en lo que Dios ha dicho. Y si Dios le ha dicho algo, usted créalo. No importa si los enemigos están a su alrededor. No importa si no tiene posibilidades. Dios le dice: Abraham, sacaré de ti reyes y sacerdotes. Te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lea Hebreos capítulo 11, ahí están los héroes de la fe. No tenía familia, no tenía hijos, no podía ser. Sara era estéril, pero había una palabra de Dios. Y cuando alguien lo cree, y cuando alguien tira del manto, y cuando alguien dice: si tú lo has dicho, yo lo creo, la fe mueve montañas. La fe hace que las cosas sucedan. ¿Habrá alguien aquí que tiene fe? ¿Habrá alguien aquí que le cree a Dios? Vamos, denles aplausos si eso es para Dios. Déjeme volver a la mujer cananea. Dios le dijo: grande es tu fe. Y yo quiero ver por qué su fe era grande. Número uno, ella era cananea. ¿Y sabe lo que era una mujer cananea? Era una mujer llena de idolatría, con miles de pecados, porque eran idólatras. No tenían al Dios de la Biblia, sino a sus miles de ídolos. Pero esa mujer tenía fe y le creyó a Dios. Y aunque era cananea, aunque tenía otros dioses, aunque podía sentirse con culpabilidad por todo lo que ella era o había hecho, o la cultura en la que se había criado,
su fe fue tan grande que su fe estaba por encima de su culpabilidad. Una fe grande está por encima de la culpabilidad. Porque a veces usted va a creer y el enemigo le va a pasar una factura. ¿Y cómo vas a creer? ¿Y cómo Dios te va a bendecir? ¿Y cómo se va a dar ese negocio? ¿Y cómo te van a dar esa puerta abierta? ¿Y cómo se va a arreglar tu situación? ¿Y cómo te vas a sanar si pecaste? Si hiciste esto, esto te vino por esto, nunca vas a prosperar, y comienza a traerte culpabilidad y culpabilidad y culpabilidad. Pero la fe de esta mujer, ella podía decir: es verdad que soy cananea, es verdad que tengo otros dioses, pero yo ahora he creído en ti. Y la palabra que le dice es: ten misericordia de mí, hijo de David. Yo vengo como cananea y no vengo por mis triunfos, no vengo porque lo merezca, pero vengo porque tú eres el Dios de la misericordia y tú eres el descendiente de David, el hijo de David, y a ti te pido misericordia. Si estamos aquí no es porque seamos buenos, si estamos aquí no es porque seamos mejor que los que no están, si estamos aquí es por su misericordia. Y usted tiene que creerle a Dios, porque si Dios le bendijo cuando era enemigo de él, ¿cuánto más le va a bendecir ahora que es hijo? ¿Cuánto más le va a bendecir ahora que es redimido por su sangre? Todo lo que hizo en el pasado, Dios lo perdona y Dios lo cancela. ¿Le puede dar un aplauso a Dios si lo cree? Así que su fe tiene que ser más grande que su culpabilidad. Porque siempre que le vaya a pedir algo a Dios en fe, el diablo le va a sacar la banderita. ¿Sabe para qué? Para que mate su fe, para que no tenga una fe grande. Número 2, la mujer le dijo a Jesús: mi hija está atormentada por un demonio. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que en aquel tiempo la gente no era liberada de demonios. Solo hasta que Jesús vino fue que estaba liberada por demonios, o se podía liberar de demonios solo cuando vino Jesús. Pero hasta ese entonces, tener un demonio era una enfermedad incurable. Nadie liberaba ni echaba fuera demonios. Así que la fe grande es una fe más grande que lo imposible. ¿Me está escuchando? Si usted tiene una fe grande, su fe tiene que ser más grande que su problema. Porque si su problema es más grande que su fe no puede vencer su problema. Y aunque era grande lo que le pasaba a esta mujer fue donde Jesús y le dijo: Señor, mi hija está atormentada por un demonio, socórreme. En otras palabras, tú puedes hacerlo. Yo creo que tú tienes poder. Tengo fe para creer que tú la puedes liberar. Y en esta noche yo vengo a decirle: no sé cuál es tu problema. No sé si los médicos te dijeron: la enfermedad que tú tienes es incurable. La vas a tener toda la vida. Nunca podrás ser sano, porque en esta enfermedad no hay solución. No se puede cambiar. Es una enfermedad para siempre. No sé si tu problema es en la familia, es en el matrimonio, es en tus hijos, la experiencia, el tiempo, todo lo que hay está en contra de ti. 10 años, 15 años, 20 años y no cambian. No cambia mi esposo, no cambia mi esposa, no cambian mis hijos. La enfermedad es incurable. Los médicos ya la diagnosticaron. La empresa que tengo, el trabajo que tengo, la economía que tengo, ¿de dónde voy a salir? No tengo nada. Si su imposible es más grande que su fe, entonces nunca va a hacer nada. Pero si hay alguien que le cree a Dios y le dice: mi fe está por encima de mis imposibles. Yo sé que tú eres Dios, yo sé que lo puedes hacer, yo sé que me puedes levantar. No sé cómo, ni sé cuándo, pero sé que lo harás. ¿Habrá alguien que le crea a Dios? ¿Habrá alguien que tiene una fe viva? ¿Habrá alguien que está esperando su milagro? Vamos, denle un aplauso, haga algo, grite, diga: yo tengo fe en ti, Señor. Escuche, su fe tiene que ser más grande que su crisis.
Porque si no, se va a conformar y va a decir: este es mi problema, yo tengo fe para otras cosas, pero esta enfermedad no se puede curar. Yo tengo fe que Dios nos va a bendecir de una manera, pero mi esposo no va a cambiar nunca, mis hijos no van a cambiar nunca, mi economía no puede mejorar. Entonces lo que usted está haciendo es tener una fe pequeña para un problema grande. Pero habrá alguien aquí que diga: me da igual si vienes con lanza o con jabalina, me da igual si eres gigante, te llames como te llames, esta noche te corto la cabeza y se la doy a los aves del cielo. ¿Sabe lo que va a hacer el entorno? ¿Sabe cómo trabaja el diablo? ¿Sabe cómo trabaja la mente? ¿Sabe cómo trabajan los sentidos? Tu problema es demasiado grande, no puede cambiar. Lo has intentado, has creído, pero es demasiado grande. Y entonces te conformas y anulas la fe. Y cuando usted anula la fe es la soga desde la tierra al cielo, conectada a las promesas de Dios. Y si usted suelta la fe, entonces no le queda nada. Tiene que agarrarse con fuerza y seguir creyendo, y seguir avanzando, y seguir creyendo contra todo pronóstico, contra el tiempo, contra las dificultades, contra los imposibles. Porque cuanto más difícil sea, cuanto más imposible sea, mayor se va a glorificar Dios. Por eso dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible, porque al que cree, todo. Dígalo conmigo: al que cree, todo, 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 todo le es posible, todo le es posible. Dios te puede levantar del lugar donde estás. No te usó hace años y te va a usar ahora. No tuviste el milagro cuando eras joven, lo vas a tener cuando eres más maduro. No pudieron cuando la cosa era fácil, pues cuando es difícil viene tu milagro, viene tu prosperidad, viene tu momento de gloria. En el momento que dejes de creer, dejas de recibir. Vamos a dar un aplauso a Dios si lo crees. Ay, pastor, pero yo no creo que eso se pueda dar, porque tú no sabes mi problema. Mi problema es demasiado grande. ¿Tu problema es demasiado grande o tu fe es demasiado pequeña? Porque igual no es tan grande tu problema. Igual el problema es que tu fe es demasiado pequeña. ¿Recuerdan Marta y María? Ahí viene Marta y María, y Lázaro muere. Pasan 3 días y entonces Jesús, después de 3 días de muerto, viene. Y allí está Marta reprochándole a Jesús que no vino a tiempo, y le dice: Señor, si hubieras estado a tiempo, si hubieras estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, Lázaro no hubiera muerto. La fe de Marta era tan grande, o tenía la dimensión de creer, que si Jesús hubiera venido cuando Lázaro estaba enfermo, lo hubiera sanado. Léalo en la Biblia. Si hubieras estado aquí, porque te mandemos llamar cuando Lázaro estaba moribundo, y entonces yo creo que tú lo podías haber sanado, pero ya se murió y lo enterremos. Y Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, le está diciendo que estoy aquí, cree en mí. Y Marta otra vez saca su fe pequeña y le dice: yo sé que en el postrer tiempo Lázaro va a resucitar. Porque tenía fe de la resurrección de los muertos. Pero lo que no tenía fe es que después de 3 días que había muerto, y que ya Jesús le dice quitar la piedra, y Marta le dice: Señor, que ya huele, está escrito en la palabra,
ya no se puede hacer nada. Porque la fe de Marta no era una fe mega, no era una fe grande, era una fe para sanar un pequeño dolor de cabeza, para sanarle mientras aún vivía. Y así hay muchos creyentes en las iglesias que tienen fe en Dios. Si Dios hubiera venido antes, si hubiera sido unos años atrás, que era más joven, entonces sí se podía haber producido el milagro. Si hubiera sido antes, pero ahora ya no hay quien le cambie a este. Si hubiera sido una enfermedad más leve, entonces sí, pero es una enfermedad que no tiene solución, que los médicos han dicho que es crónica. Esa es la fe de Marta, pero Jesús le dice: quitar la piedra, te voy a enseñar quién es Jesús, te voy a enseñar qué es el poder de Dios. Cuando alguien le cree a Dios, le dice: Lázaro, sal fuera. ¡Sal fuera! ¿Dónde está la gente que tiene fe? ¿Dónde está la gente que le cree a Dios? Me da igual lo que te han dicho los médicos, me da igual lo que la gente hable de ti, da igual lo que piense la gente de ti. Si tienes fe grande, el milagro viene, el poder de Dios viene. Alguien tiene que renovar su fe, alguien tiene que decir: yo quiero una fe grande, una fe mega. Te voy a creer, te voy a creer, te voy a creer. ¿Alguien lo puede creer? Tu problema no puede ser más grande que tu fe. Y me gusta la fe de esta mujer. Por eso le dijo Jesús: tu fe, mujer, tu fe es grande. Miren, la fe de esta mujer fue más grande que el rechazo que le produjo Jesús. Porque ella creía. Muy fácil predicar, pero miren, esa mujer comienza a clamar y llama la atención de Jesús, y se para, y con las fatigas de una madre que tiene una hija endemoniada le dice: Señor, socórreme, mi hija está atormentada por un demonio. Y lo primero que le suelta Jesús, bueno, lo primero es que dice la Biblia que esa mujer gritaba grandemente: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y en el verso 23 lo puede leer. Dice: Jesús no le respondió palabra, la ignoró. Está gritando, le está diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. ¿Y sabe lo que hace Jesús? La ignora, no le hace caso. Y esa mujer sigue gritando y sigue pidiendo por su hija. Entonces Jesús se vuelve y le dice: no he sido enviado sino las ovejas de Israel. Primer rechazo. Voy a clamar y en lugar de socorrerme me dice que solo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró de nuevo delante de Jesús, verso 25, y gritó diciendo: socórreme. Y entonces Jesús le dice: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo con perrillos? Le estaba llamando perra, perro, porque los judíos consideraban a los gentiles como perros. Por el tipo de moral que tenían, los consideraban como animales, como perros. Porque eran personas que inmoralmente se podían acostar con quien quisieran, podían estafar, engañar, no tenían pudor, no tenían principios, y los judíos los consideraban como perros. Le está diciendo: no puedo echar el pan de los hijos a gente inmunda, a gente perra, a perrillos. No se ofendió, no se dio la vuelta, no dijo déjalo. Tenía una fe tan grande que le dijo: sí, Señor, es verdad que yo puedo ser un perrillo,
pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa del amo. En otras palabras le estaba diciendo, es verdad, soy pecadora, soy un perrillo, pero tú eres Cristo, tú eres el que tiene la solución de mi hija, tú eres el que tiene la solución de mi problema, y no me importa cómo me llamen, yo voy a creer en ti, voy a confiar en ti. La gente se ofende, la gente se ofende y no sabe clamar, no sabe esperar en Dios, no sabe tener fe en Dios, pero la fe de esta mujer estaba por encima del rechazo. ¿Y saben qué? Una fe grande, porque su fe era más grande que la actitud de la gente. En el verso 23, cuando la mujer clama, todos los discípulos, los sugieres, todos los que estaban alrededor de Jesús, no tomaron a la mujer y le dijeron, ven, Jesús te va a atender. No, la mujer, como estaba dando tantas voces y estaba clamando tanto, lo puede leer en el verso 23, le dicen, Señor, dice la Biblia, le rogaron a Jesús que la despidiera, porque daba grandes voces. En otras palabras dijeron, Señor, despídela, dile que se vaya, está loca, que nada más está gritando y chillando. ¡Qué vergüenza! Nos está avergonzando. Esta mujer loca solo está gritando, despídela. Pero a ella no le importó la actitud de la gente. Ella tenía fe. Sabían quién estaba puesta su fe. ¿Sabe qué? Usted a veces va a creer cosas que lo va a compartir con alguien y le van a decir que está loco. No le van a creer, no le van a entender. Y no es que sean malos los hermanos, es que no le van a entender, porque hay palabras de fe que han sido reveladas a usted y solo usted las tiene. Pero a ella no le importó la actitud de la gente, no le importó el rechazo de Jesús, no le importó lo imposible. Ella dijo, yo creo en ti, yo sé que la solución está en ti. Y saben, cuando después entra en esa conversación con Jesús, mire lo que le dice. Jesús le dice, entonces Jesús respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe. En todas las ocasiones, léalo, dice, hágase conforme tu fe. Pero aquí no dice eso. Aquí dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. La palabra como quieras, querer, esa palabra en hebreo es igual que voluntad. Y es la misma palabra que se toma para hablar de la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús le dijo, como tienes una fe que crees en mí de esa manera tan grande, hágase como tú quieras. Lo mismo que cuando mi voluntad habla y las cosas se hacen, así cuando tú hables, así las cosas también se van a hacer. Hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué le sanó a su hija? No le sanó la teología, no le sanaron los principios, no le sanaron la oración, no le sanó el ayuno, le sanó la fe. Hay batallas que se conquistan por fe. Hay cosas que las tiene que pelear por fe, porque fe es creerle a Dios. Y para este tiempo usted necesita una fe mega, necesita una fe grande. Usted está en ese lugar porque no le ha creído a Dios, no diezma porque no le cree a Dios y por eso no puede ser prosperado. No tiene una casa de paz porque no le cree a Dios, no viene el milagro porque no le cree a Dios, no vienen las cosas porque a veces no le creemos. Pero es tiempo de creerle, es tiempo de que se levanten los héroes de la fe. Hay gente que le creo, te creo, te creo, te creo, te creo. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo va a resultar. No le pidas a Dios cómo ni cuándo, pero créelo, porque el milagro viene, el milagro viene, la gloria de Dios viene. Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Habrá alguien que lo cree, habrá alguien que lo cree, habrá alguien que en esta noche dice,
yo quiero una fe grande, quiero una fe grande, quiero una fe grande. Quiero que me escuche. La fe con la que usted comenzó le sirvió para comenzar, pero no le vale para continuar, porque se requiere que le crea a Dios, se requiere que tenga fe en Dios, y toda fe que es verdadera tiene una acción correspondiente. Usted no puede decir que cree y no hace algo correspondiente a lo que cree. Por eso la gente que tiene fe, la gente que le cree a Dios, cuando Dios le da una palabra, cuando Dios le da un desafío, cuando Dios le dice, ese es el lugar que quiero, ahí es donde tienes que ir, ese es el lugar que quiero que levante. No tienen dinero, no tienen conexión, no tienen cómo hacerlo, pero tienen una palabra en fe, una palabra que le creen a Dios. Si usted no tiene fe, no puede comprar sin dinero, no puede levantarse, no puede sanarse, no puede existir. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y vivir significa cantar, adorar, sembrar, correr, pasear. El vocablo vivir es un presente continuo en el que la vida, el justo, la vive por fe. Si usted no está viviendo la vida es porque no tiene fe. Pero mire, escuche, cada vez que hay un viaje y cada vez que tengo que ir a algún lugar, no hablo de cuando me invitan, hablo de cuando tengo que ir a algún lugar o tengo que hacer algo. Yo le digo, ok, voy. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cómo vas? ¿Tienes dinero para ir? No, pero tengo fe, porque Dios me envía, Dios me va a proveer, y le creo a Dios. ¿Y cómo vives? ¿Por fe? Vivo por fe, creyéndole a Dios, creyendo que si Dios te promete las cosas van a suceder. Usted no puede vivir por otra manera, no puede vivir por sus fuerzas. Si vive por sus fuerzas, todo lo que alcance es lo que alcanza por sus fuerzas. Pero sus fuerzas a veces no le da para llevar su matrimonio, sus fuerzas no le da para sanarse, sus fuerzas no le da para prosperar, por eso vive así. Pero el justo por la fe vivirá. Yo te desafío en esta noche a que le creas a Dios. Te desafío en esta noche a que tengas una fe grande, una fe mega, la fe que te lleva a las dimensiones de Dios, la fe que te lleva más allá de tus posibilidades, la fe que te lleva más allá de la historia, la fe que te lleva más allá de los recursos, la fe que te lleva más allá de la mente de las personas, la fe que te hace salir sin brújula, la fe que abre el mar rojo, la fe que multiplica panes y peces, la fe en Dios. La Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Tiene que creerle. ¿Dónde está la gente que le cree a Dios? Le invito a que se ponga de pie ahora, levante sus manos y clame ahora. Clame por una fe grande. Clame, clame, clame para que venga su milagro. Clame para que Dios le bendiga en esta noche. Vamos, levante sus manos y adórele.